¿Qué sentiste cuando viste esta película? I have made a match. My prince. ¿Cuáles fueron los elementos simbólicos que más llamaron tu atención? We need this. Your people need you. ¿Cómo aterrizaste ese conocimiento a tu vida cotidiana? I need you to listen to me now. I don't trust them. They may be royalty, but that doesn't make them good people. Your hand, child. Close your eyes. I got you. Quédate, no te despegues, porque mi carnal Jorge Luis y yo te estaremos hablando de esto. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te pareció la película de Damsel? Ay, una película bien interesante, carnal. Creo que aborda todos los puntos del viaje del héroe. Este es un tema de la psicología transpersonal y creo que podemos ir viendo todos los aspectos para sacar mucha información y conocimiento de este tema. Me gusta, fíjate, incluso cuando tú dices viaje del héroe, podemos pensar como un viaje donde buscamos aspectos dentro de nosotros para irlos sanando que nos permitan encontrar situaciones más positivas y a partir de ahí ir mejorando nuestra vida. Lo primero, si alguien no ha visto la película, que se dé el tiempo de verla. ¿Tú qué crees que sea mejor? ¿Que primero vean la película y luego nos vean a nosotros? ¿O que nos vean a nosotros y luego vean la película? Yo creo que si ya están aquí, que se queden, ¿no? Y de alguna forma, también al observar estos elementos, van a ver la película de una manera diferente. Y si ya vieron la película, claro, pues bueno, también quédense, ¿no? Fíjate que lo primero, pues es una chica, ¿verdad? Damsel es una chica que lleva una vida prácticamente normal. Creo yo que todo está pues dentro de lo correcto para su edad, para su vida, salvo que pertenece a los que gobiernan o a los que están al frente de un pueblo. Y el pueblo está pasando muchas crisis. El pueblo tiene falta de alimento, tiene problemas incluso por la parte del clima. Entonces esto, una vida normal, podríamos decirlo de alguna forma, se ve opacada por estas cuestiones y es aquí cuando empieza a desarrollarse pues toda una trama. Entonces donde se va a poner a prueba pues a esta chica y allí es donde vamos a encontrar pues todo lo que ahorita comentamos de ese camino del héroe. ¿Cómo saber que estamos iniciando un camino del héroe? ¿Cuál es la señal que me dice estoy en ese camino, en ese viaje hacia adentro de mí mismo para rescatarme? La crisis. La crisis es la señal. A partir de la crisis se detona una invitación para que el ser humano pueda hacer algo diferente con su propia experiencia de vida. Y es que queremos felicidad, queremos prosperidad, queremos buena salud, pero si nos quedamos en una zona de confort, probablemente esto no se va a dar. Necesitamos romper esa comodidad a través de ese estado de crisis para que pueda empezar a surgir algo diferente. Oye, y lo interesante es que si no lo rompes tú, lo rompe la vida. O sea, pero de que llega la crisis, claro, en la mayor parte de las ocasiones llega la crisis y la vida, o la película, mejor dicho, lo fue mostrando desde esta perspectiva, porque finalmente Damsel hacía lo que podía hacer, ¿sí? Iba a cortar leña, o sea, hacía lo que podía hacer. Sin embargo, la vida la desestructura de lo que estaba haciendo para que ella pueda empezar ese viaje a lo desconocido y a partir de ahí convertirse en la persona que estaba destinada a ser. Y el padre, inteligente, ¿verdad? Como buen gobernante, dice, tengo que hacer una alianza para que esta alianza obviamente nos convenga económicamente y podamos sacar adelante nuestro pueblo, a nuestra gente y obviamente pues a ellos también. Entonces empieza a tener, me imagino yo, una oferta, le llega una oferta, vienen a ver, conocen a la chica y dicen, esta chica es ideal, esta chica es perfecta,
vayan con nosotros al castillo para que pueda conocerla nuestro hijo y afinemos los detalles. Aquí es donde empieza a haber ya un movimiento diferente, algo que rompe la cotidianeidad, algo que cambia esa vida, como tú dices, normal, que no tiene nada de malo la vida normal, pero si yo tengo aspiraciones de algo más, en algún momento eso tiene que cambiar, porque al final de cuentas en esa normalidad no estoy creciendo, porque siempre es lo mismo, porque no tengo algo que me ayude a estirar más, tanto interna como externamente. Entonces el padre acepta, casi ni le pregunta, ¿verdad? Nada más le avisa, va a ocurrir esto, estés de acuerdo o no. Y la frase que le señala o le dice es por tu pueblo, es por tu gente. Y esto le da a ella como una responsabilidad al final del día de aceptar, porque ella en su cotidianidad hacía lo que fuera para salvar al pueblo. Lo interesante de todo esto es que cuando empiezan a llegar a estos puntos, a este nuevo lugar, se empiezan a asombrar por la riqueza, se empiezan a asombrar por todas las cosas, ¿no? La vegetación, los lagos, todo este aspecto tan impresionante a simple vista. El futuro esposo parecía una persona encantadora, ¿no? Al final del día también los suegros, los papás de este muchacho, suegros de esta muchacha, al final del día parecía que también tenían las palabras correctas para ir endulzando el oído de esta persona, para ir llevándolos o conduciéndolos finalmente a ese punto. ¿Y quién se da cuenta, carnal, de que no eran de fiar? Pues la madrastra. La madrastra en algún momento, platicando con su nueva familia, le dice, oye, pues creo que tenemos que conocernos más. Se da cuenta que es un círculo muy cerrado al que probablemente va a ser casi imposible acceder, y se da cuenta que empiezan a haber cierto tipo de características de personalidad, de, ¿cómo le llamamos? De severidad, de cierta maldad, y ella dice, por aquí creo que no es, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que la madrastra represente a alguien que su vida va a empezar a vivir algo que le va a llevar a crecer? ¿Crees que hasta cierto punto ella represente ese miedo, ese freno que te dice, no confíes, no avances, no sigas? Porque finalmente ella va a emprender de forma inconsciente, ¿verdad?, este viaje del héroe, y de alguna forma la madrastra puede ser un punto para que no lo haga. O sea, le dice, cuidado, detente, siendo algo que me va a ayudar inconsciente, que yo no lo tengo claro, pero que al final de cuentas la experiencia me va a entregar mucho crecimiento personal. Sí, probablemente puede representar esta ley de oposición que se vive en la vida, ¿no? Como en muchas ocasiones nosotros vivimos y de pronto hay ciertas oposiciones. Vamos a pensarlo, un grano, tú siembras una semilla, ¿cuál es la oposición? La tierra. El grano tiene que romperse, claro, y tiene que pasar la tierra, ¿no? Entonces finalmente, pues sí, la madrastra puede representar quizás esa oposición que le dice, ten cuidado, okay. Y es alguien de confianza. Entonces esta persona al final sigue sus instintos que la llevan finalmente a acercarse a ese viaje, ¿no? Y empezamos con el primer símbolo. Damsel, la chica, se casa, se termina casando. Ella no está tan segura, pero al final, como tú dices, lo encantador del muchacho le acaba de alguna forma convenciendo, se entrega completamente a sus brazos, y yo no lo esperaba, no sé si tú, parecía que algo iba a pasar, y finalmente es aventada al abismo. Híjole, eso se siempre me hizo. Carnal. Sí, estuvo interesante, ¿verdad? Estuvo fuerte esa parte. No, se me hizo bien gacho, ¿no? Que la hayan aventado así de la nada. Sí. Y el cuate nada más le dijo, y más cuando perdóname. estaba recargadita.
Estaba recargada, estaba con los ojos cerrados y el cuate nada más le dice, perdóname y ¡zas! Yo pensé que cuando le dijo Claro. perdóname y se dio cuenta, se iba a agarrar con las uñas de sus hombros o algo. Y no, la siguiente escena ya estaba en el grito cayendo al abismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate que muchas veces hemos hablado así como punto central el tema de la sombra, pero ahora la sombra va a ser parte de este camino del héroe. Entonces, ¿a dónde la avienta él? A encontrarse con su propia sombra. Para algunos autores transpersonales, este aventarte o aventarle ahí es enfrentar sus miedos, sus partes que no son gratas, aquello que rechaza. Entonces, como primer símbolo está este aventarla al vacío para enfrentarse con su propia sombra, con sus propios demonios interiores. Y fíjate, carnal, que, o sea, no está tan descabellado que el símbolo del esposo la haya aventado. Porque al final del día también, ¿quién nos avienta, por así decirlo, a encontrar o a descubrir nuestra sombra? Pues nuestra pareja. Porque es con quien vivimos mucho tiempo. Ajá. Y llega un punto en donde nuestra pareja nos puede reflejar aspectos inconscientes dentro de nosotros que no conocemos hasta que ya nos casamos. Entonces, no me parece tan descabellado, me pareció muy severo, pero no me parece tan descabellado el símbolo del esposo como esta parte que la arroja a su propio interior. Claro. Y ya estando allí en el interior, se va a topar con una figura, que es un dragón, una dragona, que tiene rasgos humanos. O sea, ella puede dialogar. Ella dice, te voy a atrapar y ahí voy atrás de ti, pero está dialogando, o sea, tiene rasgos humanos. Y para algunos autores de la psicología transpersonal, un dragón que habla representa heridas del pasado. Sí, sí, totalmente, carnal. Heridas del pasado y puede representar cómo se tiene en primera instancia la necesidad de luchar con eso. O sea, el primer instinto es tengo que luchar contra esa herida del pasado, ¿sí? Es lo que quizás se nos viene al inicio a la mente. Sin embargo, no tenemos que luchar con las heridas de nuestro pasado. Simplemente tenemos que aceptarlas. Simplemente Claro. tenemos que hacerlas parte de nosotros. Ujú. Y fíjate, cuando se da cuenta que no puede luchar, cuando yo no puedo luchar porque es muy grande y es muy fuerte estas heridas del pasado, ¿qué es lo que hizo? Intentó huir. Ah, claro, claro. Y date cuenta de algo. Terminó huyendo, pero terminó regresando. Y entonces regresa con Claro. ciertos aprendizajes, regresa de alguna manera con mayor conocimiento incluso del mapa interior, porque ya sabía dónde estaba su hermanita, ya sabía a dónde ir, ya sabía qué hacer, etc. Entonces sí, efectivamente, el primer instancia es lucho con esto, si no puedo con esto porque me rebasa, huyo, pero llega un punto en nuestra vida en donde nos damos cuenta que no podemos huir y terminamos regresando Ajá. a sanar estos elementos, carnal. Claro. No, y antes de que regresara y ya supiera el mapa y todo, acuérdate que se asoma a la luz y el dragón está allá afuera también. Entonces creo que las heridas del pasado están únicamente en un rinconcito, pero están por todas partes. Y aunque yo trate de huir de eso, siempre me van a estar persiguiendo hasta que no deje de luchar. Creo yo que hace rato lo comentaste, hasta que no dejo de luchar y enfrento esta situación, me puedo empezar a topar con algo diferente. ¿Tú crees que todos tengamos ese dragón dentro de nosotros? Digo, a lo mejor no tal cual como lo pintan ahí, pero ¿tú qué piensas de este símbolo y de esta parte que está dentro de nosotros? Creo que todos tenemos sombra, ¿verdad? Y la sombra se pudiera representar con un dragón o se pudiera representar con cualquier cosa que asuste, que sea grande y que dé miedo. Me acuerdo un poquito de una película que ya hablamos, de La Oscuridad, ¿te acuerdas? Que era como un fantasma, ¿no? Como algo grande.
Entonces creo yo que dependiendo de cada quien, ¿verdad? Si es un dragón o es otra figura, pero todos sin lugar a dudas tenemos heridas, tenemos rasgos que no nos agradan, que vamos enterrando todo esto en un costalito o en algún lugar y que finalmente esto se puede materializar de distintas formas. Entonces creo que ante una vida que es compleja, pues siempre va a haber situaciones que nos afecten. Por lo tanto, creo que sí, todos tenemos nuestro dragón o cualquier otra cosa grande, ¿verdad? Que de alguna forma pueda parecer aterrador. ¿Y cómo pensamos, o la gente puede decir, pero cómo ustedes creen que representa las heridas del pasado? Porque este dragón, en primer lugar, tenía esos rasgos humanos. En segundo lugar, ese dragón ya había pasado muchos años y no se le olvidaba que habían matado a sus hijos. Entonces, este dragón tenía ciertas capacidades cognitivas que finalmente podemos observarlo como aspectos internos que tienen que ver con esos rasgos de dolor que finalmente se encuentran dentro, como tú bien dices, de todos los seres humanos. Y cuando por fin nos armamos de valor para encontrar, para ir dándole como este movimiento, y cuando nos damos cuenta que este pasado doloroso es mucho más grande y mucho más fuerte que nosotros, llegan los aliados, carnal. Porque tenemos que tener herramientas para este viaje del héroe, tenemos que tener aliados para este viaje del héroe. Si no tenemos herramientas, si no tenemos aliados, el camino se vuelve mucho más complejo. Y los aliados en este caso eran estos gusanitos luminosos que tenían la función como de quitarles las quemaduras que el dragón le iba haciendo en el cuerpo a esta persona, que pueden estar asociados con pensamientos positivos, porque los pensamientos negativos nos pueden dejar heridas en estos cuerpos internos, y los pensamientos positivos nos pueden ayudar a ir sanándolas. Por supuesto, creo que en este viaje no estamos solos. Nuestro cuerpo tiene una sabiduría impresionante que está relacionada con el tema de la homeostasis, y aquí vemos cómo para enfrentar esas heridas del pasado o esa sombra o ese dragón, no estamos solos. Realmente hay algo en nuestro interior que nunca nos deja solos, que nos acompaña, que está ahí para curarnos las heridas, para alentarnos, para ayudarnos en momentos difíciles, y se convierten en un punto importante para adentrarnos a enfrentar esta sombra y obviamente seguir creciendo. Claro, y yo creo que aquí todas las personas que nos escuchan pudiéramos pensar, ok, entonces los pensamientos positivos me sirven para algo, ¿sí? A lo mejor ella dijo cuando notó que estos gusanitos le quitaban las quemaduras, ella dijo, los subestimé, ¿sí? Entonces, ¿en cuántas ocasiones subestimamos a los pensamientos positivos que se encuentran dentro de nosotros? ¿En cuántas ocasiones a veces les decimos a las personas, o nosotros mismos escuchamos, leemos, etcétera, afirmación para tal cosa? No, hombre, ¿cómo crees que eso me va a ayudar? Claro que sí puede ir ayudando el ir pensando diferente, el ir confrontando nuestros pensamientos. Por supuesto que genera una parte muy positiva dentro de nosotros. Y algo que se rescata también, carnal, y que puede ser como otro punto u otro símbolo, es la parte del linaje femenino. Ella se da cuenta que no ha sido la única, que han sacrificado a muchas chicas, y de alguna forma conecta con la energía de estas chicas y se vuelve clave, uno, para rescatar a su hermana, para regresar y rescatar a su hermana y salir victoriosa de su prueba, que era finalmente enfrentar esta sombra. Eso del linaje femenino me pareció muy interesante y muy fuerte, porque al final de cuentas también nos damos cuenta que no somos los únicos. Cuando la estamos pasando mal, cuando estamos en una crisis, podemos observar, oye, no soy el único que se encuentra viviendo esto. Hay muchas otras personas que lo han vivido, incluso dentro de nuestros propios familiares pudiéramos pensar, hay muchos otros familiares que han vivido esto mismo, y a lo mejor esta es la oportunidad que me toca a mí para poder trascender, para poder finalmente romper quizás esa cadena, para poder hacer diferente algo que a lo mejor mis antepasados no pudieron hacer,
y que hoy me encuentro a lo mejor viviendo una situación muy semejante a la que ellos vivieron, y es esa la oportunidad en donde si mi antepasado estuviera aquí me diría, es la hora, es el momento, que fue lo que le dijeron a ella. Estaba ahí en la cueva, estaba media dormida, y una de esas mujeres que ya había pasado por toda esa situación, que había intentado escapar, etcétera, le dijo, es el día, es el momento. Entonces esto a ella la llenó de motivación finalmente para poder hacer ese viaje y lograr pues en ese momento esa huida, pero al final la conquista de sí misma, carnal. Sí, porque viene la parte final, ¿no? El último símbolo. Tiene que enfrentar al dragón. Obtiene, como tú bien lo dijiste ahorita, ese poder de su linaje, obtiene el poder de todo el viaje que ya había emprendido, y de alguna manera le hace ver al dragón que le han estado engañando. Entonces, de alguna forma le abre los ojos al dragón, y el dragón también le abre los ojos a ella. Entonces, no solo ella ayuda al dragón, el dragón también le ayuda, y logran empezar a afrontar la situación de una manera diferente. Claro, y esto es lo hermoso porque es algo de lo que decía Carl Jung en el tema de la sombra. O sea, al final del día, sí, dentro de la sombra hay aspectos negativos que no nos gustan, pero también hay aspectos muy valiosos. Y si rescatamos los aspectos positivos de esas áreas negativas, podemos ir desarrollándonos con mayor completud, podemos ir desarrollándonos de una manera más amplia, más integral, y esto nos puede llevar a ser las personas que estamos destinados a ser, que fue lo que le pasó a esta niña. Claro, por supuesto. Y entonces llega la parte final, donde el dragón acaba prácticamente con aquellos que le estaban haciendo daño, pero que al final de cuentas no es más que esa reconciliación con tu pasado doloroso que te hace ver de una forma diferente a la sombra. Entonces ya no eres algo que me tortura, ya no eres algo a lo que le temo, al contrario, ¿no? Ya te conocí, ya me di cuenta de tu potencial, ahora sí me ayudaste a terminar con lo que realmente me afecta, y estamos listos para empezar una vida diferente. Claro, y ahí, por ejemplo, la que iba a ser su suegra le dice a Damsel, le dice, ay, ¿a poco crees que te voy a tener miedo? Y entonces, entre líneas, el mensaje es, no, o sea, no me tengas miedo a mí, tenle miedo a lo que rescaté. Y en eso aparece el dragón, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que rescató? Claro. Todas esas áreas dentro de ella que se encontraban lastimadas, que en ese momento ya no estaban. Porque ¿qué es lo que había en ella? Seguridad, confianza, temple, porte, etcétera. Entonces ya estaba reconstituida de manera distinta. Aparece el dragón, y después de esto, ya las escenas siguientes es ella regresando a su pueblo, ¿sí? Ya se veía incluso como más grande, se veía como más madura, con un corte de cabello diferente, Claro. navegando en el mar, y el dragón por un lado, ¿sí? ¿Qué puede representar este final, carnal? O sea, navegando en ese mar, en un mar tranquilo, teniendo control del bote, y de alguna forma el dragón volando al lado de ella puede representar este equilibrio que finalmente le dio el haberse rescatado a sí misma. Me rescaté a mí misma, y a partir de ahí pude aprender a navegar en las profundidades del océano. Y es que al final de cuentas, esa sombra tan aterradora es potencial. Es un diamante, ¿verdad? Que hay que pulir para llegar a ese punto, que es lo que ella hace. Y al final de cuentas, aquello que en algún momento se convertía en un problema, ahora es una ventaja, porque ya está más equilibrada y podemos representarlo en este punto que tú lo dices. Carnal, ¿cómo integrarías todo esto para las personas que nos escuchan? ¿Cómo pudieras ir cerrando estos puntos tan importantes de esta película de Damsel? Yo creo que vale la pena integrarlos, carnal, como esta invitación que nos hace la película a que no le tengamos miedo, en primer lugar, a las crisis, ¿sí?
esta invitación que hace la película para que estemos atentos para poder observar a nuestros aliados, ya sea personas, ya sea aliados internos, pensamientos, nuestras propias emociones juegan un rol también muy importante en todo esto. ¿Qué me quiere decir mi emoción? Entonces, yo quiero cerrar con esa invitación que hace la vida para que podamos enfrentar nuestra propia vida de manera diferente y a partir de ahí cualquier experiencia que podamos vivir pueda ser capitalizada para nuestro propio desarrollo interior, ya sea psicológico, ya sea emocional, ya sea espiritual, carnal. Yo quiero cerrar con la parte de pagar el precio, ¿no? Queremos una vida diferente a la que tenemos ahorita, soñamos con alcanzar el éxito en diferentes áreas de nuestra vida. Necesito preguntarme, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? ¿A enfrentarme con ese dragón, con esos demonios, con esa oscuridad que está allá dentro de mí para acabar al final de cuentas fortalecido, como lo vimos en esta película? Pero también vimos la otra parte. No es fácil, no es sencillo. Vamos a sufrir, nos vamos a raspar, nos va a doler, vamos a creer que no vamos a poder seguir adelante y al final de cuentas viene la recompensa. Entonces, yo quiero decirle a las personas que nos escuchan, si quieres algo, debes de pagar el precio. Y si estás dispuesto a pagar el precio, vas a continuar. De lo contrario, pues nos quedaremos en esa parte cómoda, en esa parte tranquila, sin que la vida se ponga difícil, por decirlo de alguna forma, pero tampoco vamos a lograr esa plenitud y ese equilibrio que al final nos muestra la película. Totalmente, carnal, totalmente. Oye, pues ya solamente agradecerle a las personas que se suscriben, que comentan, que comparten, agradecerles y bueno, decirles que con este episodio también lo comenten, lo compartan y que se sigan suscribiendo. Así es, carnal. Pues muchas gracias como siempre y pues nos vemos en el siguiente episodio, carnal. Hasta la próxima. Hasta la próxima, carnal.